Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente, pues un gusto verlos, un gusto ver que están bien, un gusto realmente poder conversar nuevamente con ustedes. Así que ruego que ahí con toda reverencia, comencemos con una oración. Les ruego que me ayuden. Ore como que si usted fuera a predicar, se lo ruego, para que realmente lo que salga de nuestra boca venga de Dios. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque nos has despertado. Te damos gracias porque nos has dado vida. Te damos gracias, Señor, porque tenemos paz, estamos con salud. Te damos gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros, has cuidado de nuestra familia, has cuidado de nuestros amigos, has cuidado de nuestra familia espiritual, has cuidado, Señor, de proveernos de un trabajo, de todo, Señor. Tú te has encargado de todo ello, por lo cual venimos a darte gracias, por lo cual venimos a darte a ti, Señor, ese honor. Queremos dedicarte este tiempo. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú el que tomes el control de este tiempo. Lo disponemos para ti. Toma el control de esta computadora, toma el control de la red, toma el control de los aires, toma el control, Señor, del corazón de cada uno de mis hermanos. Desde ya, Señor, declaramos que es tierra fértil. Desde ya, Señor, declaramos que tú me das esa unción, Señor, pastoral, para que mi palabra no pueda golpear. Te ruego, Señor, esa unción profética, esa unción evangelista, pero también esa unción magistral, Señor, para poder trasladar tu mensaje, tus palabras como tú quieres, Señor. Te rogamos que tomes tú el control y que me des ese denuedo para poder llevar tu palabra, y que mientras tu palabra está siendo llevada, Señor, que libertades, sanidades, Señor, puedan estarse dando en esos lugares donde va a llegar esta palabra. Desde ya ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor y te rogamos que seas tú el que tomes todo el control. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Le ruego que me acompañe. Vamos igual a compartir, hermanos. Hemos estado pues con esta serie, una serie que ha sido muy edificante en mi vida. Hoy quiero que me acompañe, por favor, a Cantares 7:8. Hoy vamos a iniciar el último tema sobre las fragancias. Así que mire, en el verso 8 dice: me dije, treparé a la palmera, de sus racimos me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzana. Tu aliento cual fragancia de manzanas. Entonces, mire, usted sabe que en todo este tiempo, ya llevamos creo que 2 meses hablando de un rema, algo que nos ha cautivado, que es el hecho de que nosotros estemos viviendo tiempos de arrebatamiento, tiempos en los cuales tenemos que presentarnos ante el Rey. Y dice la Biblia, que ha sido nuestra base en Apocalipsis 19, 7 y 8, que la novia ya se ha preparado. Entonces, en nosotros está el hecho de que nosotros ya tenemos que estar preparados. Y yo no sé cómo estará usted, si ya tiene preparado todo, si ya tiene listo todo lo que usted va a llevar, cómo se va a presentar ante el Rey, ya tiene su vestido, tiene sus adornos, tiene todo. Porque, ¿sabe? Todavía hay un pequeño tiempo en el cual podamos hacer ajustes a todo aquello que tal vez no está bien en nuestra vida. Y de eso estamos hablando, de eso estamos aprovechando este tiempo de permisión que todavía tenemos para entender cómo se prepara la iglesia novia, entender cómo debemos presentarnos ante el Rey, y todavía hacer aquellos ajustes que aún tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia novia, la iglesia que se va a presentar, la iglesia que va a ser la esposa, tiene que ser una iglesia diferente, tiene que ser una iglesia única. Dice Cantares 6:10 que tiene que ser tan hermosa como la luna, tan resplandeciente como el sol, tan majestuosa como un ejército. Entonces, fíjese qué interesante, porque hoy en la tarde meditaba precisamente sobre estos versículos, este versículo. Y llevamos 2 meses hablando, y la base de todo eso ha sido este versículo. Imagínense que solo hemos estudiado una palabra.
de este versículo. Imagínense cuánta enseñanza hay, imagínense cuánto tenemos que conocer como iglesia novia, que nos estamos preparando, qué cosas tienen que estar listas ya en la iglesia. Y hemos estado hablando de Esther como figura de la iglesia, y ya llevamos el tema número 10, y hemos hablado, estamos en la etapa de las fragancias, y hoy vamos a ver la fragancia del aliento. Un breve resumen, lo mejor sería que miráramos los temas anteriores. Sabe que hemos hablado que la iglesia novia en la figura de Esther es una iglesia que se ha dejado formar. Primero se dejó formar por Mardoqueo, después se está dejando formar por Hegai, que es en el proceso en que estamos, y Hegai hace unos tiempos de atavíos, los cuales los divide en dos: tiempos de óleo de mirra, que son 6 meses, que ya lo vimos, y los tiempos de fragancias, que también son 6 meses. Y en esos tiempos de fragancias hemos estado viendo las diversas fragancias a las cuales la novia tiene que oler. Entonces, mire, la confesión, la fructificación, la intimidad, la fragancia de los vestidos, la fragancia del huerto, que fue la que vimos la semana anterior. Y hoy tenemos la última de las fragancias, que es la fragancia de su aliento. La fragancia de su aliento. Y entonces, mire, ya leímos el versículo base, Cantares 7:8, en lo cual dice que el aliento debe ser una fragancia, pero que debe ser a manzana. A manzana. Entonces, muy bonito. A mí ese árbol me gustó mucho, porque a mí me fascinan mucho las manzanas. Pero déjeme contarle que al principio me dio un poco de dificultad cómo entender este versículo, porque solamente dice su aliento cual fragancia de manzana. Entonces yo le ruego que usted tiene que recordar técnicas que hay de cómo estudiar, de cómo escudriñar la palabra. Usted, como un escriba, como un versado en la palabra, tiene que ver que hay 3 palabras que aquí llaman la atención. La primera es aliento. ¿Qué es aliento? El aliento, usted sabe que es aquel aire que nosotros expulsamos cuando respiramos, es algo que viene de adentro. Pero también un aliento es el tomar aire hacia adentro. Entonces, pero la figura de aliento viene entonces a la expulsión, de donde quiero verlo, es a la expulsión que tenemos nosotros de aire de nuestro interior hacia afuera. La fragancia, usted sabe que hay fragancias agradables y desagradables, pero aquí estamos hablando de una iglesia novia que tiene que tener una fragancia agradable. Entonces, el aliento tiene que ser agradable, una fragancia agradable. ¿Y cuándo va a ser agradable? Cuando ese olor sea a manzanas. La pregunta de hoy sería, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo me va a mí? Con el aliento. ¿Cómo está nuestro aliento? ¿Será que la hacemos como la figura número 1 o será que nos pasa como la figura número 2? Cuando abrimos nuestra boca, el aliento que sale hace estragos. Entonces tenemos que analizar qué significa aliento, porque no precisamente vengo a hablarle de la parte física, lo que vengo a hablarle, ¿sabe qué? Es más de la parte espiritual. Entonces miremos, para entender un poco, la palabra aliento, fíjense que hay versiones que hablan como la Peshitta 2015, que no dice de tu boca, no dice, dice de tu rostro. Otras versiones como la Oso dice en vez de rostro, lo que dice es nariz. Y otras versiones como la Torre Samad 2003, lo que dice es tu boca. Entonces, ¿sabe qué? Usted tiene que visualizar ahorita que cuando habla ese aliento, no solamente está hablando precisamente de su boca, de su nariz o de su rostro, está hablando de todo en conjunto. Pero es como la reacción que nosotros tenemos en nuestra cara, que es como, ¿cómo le puedo decir? Es como el reflejo de lo que nosotros tenemos internamente. Mire qué interesante, porque otra vez comenzamos a ver lo interno de nosotros. Entonces, muchas veces usted sabe que nos ha pasado. Escuchamos a personas que están hablando y su manera de hablar no es agradable. Otras veces miramos a personas que tal vez su ceño, su cara no es agradable. Entonces habría que, de todo eso que tenemos que ver. Entonces, mire, quiero comenzar el primer punto dando unos principios bíblicos con respecto a esto. Acompáñenme a Marcos 7, capítulo 7, versículo 14. Pidió entonces Jesús
la atención de la multitud y dijo, escúchenme bien y entiendan. Lo que daña a una persona no es lo que viene de afuera. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Usted recuerda la historia de este capítulo, usted como un escriba, ya ha pasado por todo ese evangelio de Marcos, usted recordará que en ese capítulo comienza una historia en la cual están los escribas, están los fariseos y ellos están haciendo una crítica en por qué los discípulos del Señor no se lavan sus manos antes de comer. Entonces el Señor Jesús viene, interfiere y él viene y les dice esto. ¿Sabe qué? Lo que daña a una persona no es lo que viene de afuera. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Entonces, mire, termina la plática con ellos y ¿qué resulta? Que los discípulos, las personas que estaban cerca de él, tampoco habían entendido. Entonces viene y les dice en el verso 18, él respondiendo, ¿tampoco ustedes entienden esto? Nada de lo que entra a la persona, nada que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Mira el verso 19. Lo que se come no va a la mente, otras versiones dicen al corazón, sino al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo esto para que supieran que ningún alimento es impuro. Mira el verso 20 y este es el principio que quiero hablarles. Y también dijo, lo que hace impuro delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Volvamos a repetir. Lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que dice y hace. El aliento. Entonces, mire qué interesante, porque encontré otra Biblia que es un Nuevo Testamento, pero solamente es lenguaje sencillo, pero solamente Nuevo Testamento. Y mire lo que dice, no es la comida que entra por la boca lo que los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Mire qué interesante. Marcos 7:21, para poder entender esto. Porque del interior del corazón del hombre es de donde proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las malicias, los fraudes, las deshonestidades, la envidia, la mala intención, la blasfemia, la maledicencia, la soberbia, la estupidez o la sinrazón. Es lo que sale del corazón, lo que realmente vuelve impuro al hombre. Mire el verso 23. Todos estos vicios proceden del interior y esos son los que manchan al hombre y de los que ha de purificarse. Entonces, mire qué interesante, porque entonces la iglesia novia, el aliento de la iglesia novia, tomémoslo de esta manera. La manera de hablar de la iglesia novia tiene que ser de una manera en la cual, ¿sabe qué? No esté apura. ¿Y cómo va a ser impuro? Cuando en ella hayan insultos, malas palabras, cuando lo que exprese su cara, lo que exprese sus acciones, lo que exprese sus hechos, ¿sabe qué? Están dentro de estos vicios. Entonces, el primer principio que quiero colocar y dejar en su corazón es que lo que va a ser impuro es lo que viene de nuestro corazón. Segundo principio, Proverbios 18. El hombre se llena con el fruto de su boca y se sacia con lo que habla. Mire esto, no muy claro. Miremos las otras versiones. Lenguaje sencillo. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Dios habla hoy. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Una persona se alimenta de sus palabras y se sacia con el producto de sus labios. PDT. Tu forma de hablar te alimentará. Lo que digas te saciará. Mire qué interesante. Porque nosotros muchas veces entonces como iglesia novia tenemos que tener el cuidado de cómo hablamos.
En el mundo espiritual, una palabra, nosotros muchas veces hablamos de una manera y no le prestamos tanta atención, ¿sabe? Fácilmente botamos una palabra, fácilmente decimos una palabra, pero en el mundo espiritual, cada palabra tiene un valor, tiene un peso en el cual no es de la misma manera como nosotros lo miramos. Entonces, por eso este versículo es otro principio en el cual dice, ¿sabe qué? Vas a alimentarte de las palabras que salen de tu boca. Muchas veces decimos, este día me va a ir mal. De eso se alimentó su cuerpo. De eso se va a alimentar. Y de los frutos de lo que usted habla, se va a saciar. Mire qué interesante, porque entonces la iglesia novia tiene que aprender a hablar. La iglesia novia tiene que aprender a hablar. Esa fragancia que al rey le va a gustar es la manera como usted y como yo hablamos. Mire, tercer principio. Hebreos 13:15. Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Le hago una pregunta. ¿Usted le dio gracias al Señor hoy por su vida? Le hago una pregunta. ¿Usted le da gracias a Dios al Señor por todo? Le hago otra pregunta. Cuando se tropieza en la esquina de su cama, cuando se acaba de levantar, ¿le da gracias a Dios o le da 2 patadas a la cama? Porque aquí dice que nuestra boca tiene, ¿sabe qué? Tiene que estar dada para darle gracias a Dios. Mire, si no le queda muy claro escúcheme esto, en la versión antigua, con la ayuda del Señor, continuemos ofreciéndole el mejor. Mire esta palabra, mire, el mejor de todos los sacrificios de alabanza. Perdóneme, yo no sé si hay alguien que esté en alabanza aquí. Usted puede cantar hermoso, usted puede ser lo que sea con su voz, pero el mejor sacrificio de alabanza, ¿qué consiste? En anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Entonces, mire, la iglesia novia entonces tiene que entender que el aliento, ese aliento que el Señor quiere y que es agradable para Él, debe ser darle la alabanza a Él, darle la gloria todo el tiempo. Entonces, mire, 3 principios hermosos que quiero dejárselos ahí. Lo que nos va a hacer impuros es lo que viene de adentro. ¿Sí? Igual, lo que el Señor requiere de nosotros es que haya sacrificio de alabanza. ¿Se fija? Entonces, mire cómo nosotros tenemos que ir viendo un versículo a lo que nos lleva. Principios bíblicos. Nosotros nos vamos a alimentar de lo que hablemos, la manera de hablar. Entonces tengo que preguntarle, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo habla? ¿Hablamos bien? ¿Hablamos mal? ¿En base a qué? Porque la iglesia novia, entonces, ¿sabe qué tiene que entender hoy? Que tiene que tener la manera de hablar. Debe saber entonces, ¿se acuerdan las 3 palabras? Ya vimos 2. Debe saber a manzana. Como usted habla, tiene que saber a manzana. Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer ya al punto número 2. Ya vimos el primero, que son los principios. Ahora miremos entonces la fragancia, el aliento a manzana. ¿Qué significa para la iglesia? Entonces, mire, vayámonos. Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, mire qué interesante. Porque hay palabras que tiene que tener la iglesia novia que son necesarias, que tienen que ir. Y el primer ejemplo, ¿sabe qué? Está en Mateo 3:13. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega donde Juan el Bautista para que él sea bautizado. Entonces viene él y le dice que no puede hacer eso. Pero mire las palabras del Señor. Le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mire otra versión, permítelo así, porque es conveniente que de este modo cumplamos las disposiciones divinas. Otra versión dice, Jesús le respondió, olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. La BLS sabe qué dice, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos
todo como se debe, como debe de ser. Entonces, mire qué interesante, porque la iglesia novia va a tener un aliento de manzana, ¿sabe qué? Cuando aprende a decir las cosas como conviene. Como conviene. La iglesia novia entonces va a tener ese aliento a manzana cuando, ¿sabe qué? Usted aprende a decir, ¿sabe qué? No, hermano, discúlpeme, la palabra no dice eso. Perdóneme, hermano, puede escucharme una palabra, ¿sabe qué? Eso no es correcto, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que cumplir lo que Dios manda. Ah, qué lindo. Ahí usted va a estar lo que sale de usted, el aliento que sale de usted, ¿sabe qué? Va a oler a manzana, va a oler agradable. ¿Sabe qué? Cuando venga, qué sé yo, un soborno, algo que vaya en contra de lo que Dios quiere y que de su boca salga, ¿sabe qué? Hermano, perdóneme, yo soy cristiano, yo respeto mucho al Señor y por lo tanto, ¿sabe qué? Yo tengo que hacer las cosas como se deben hacer. Mire qué interesante, porque entonces la iglesia tiene que llegar a ese nivel. Ese nivel en el cual usted sabe lo que Dios quiere y lo expresa, lo defiende con su manera de hablar. En Hechos 6 se da un caso con los apóstoles, ¿usted recuerda? Vienen, juntaban todo y lo repartían, pero en el verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios por servir en las mesas. No es conveniente. Entonces, ¿sabe qué? Debemos entender muchas veces que en nuestro crecimiento espiritual va a haber situaciones. ¿Qué sucedía con ellos? Es cierto, ellos tal vez comenzaron sirviendo. Yo no digo que el servir está mal. Yo no digo que el servir en la mesa está mal, pero ¿sabe qué debe entender entonces la iglesia? Que hay procesos, que hay crecimientos y posiblemente nosotros iniciamos sirviendo, pero llega una etapa en nuestro crecimiento en el cual nosotros ya debemos de dejar ciertas actividades y avanzar, avanzar, avanzar. Ellos aquí saben para qué estaban, para el ministerio de la palabra. Te hago una pregunta, ¿será que tú has descuidado el ministerio de la palabra? ¿Estás leyendo? ¿Estás estudiando? Porque mira la importancia que le dieron los apóstoles y ellos saben cómo lo expresaron. No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Como escriba, ¿será conveniente que nosotros vengamos y vayamos a decirle, Carmen Tomé, ¿cómo va su tema? ¿Ya usted lo escribió? ¿Por dónde va? ¿Sabe qué? No, no es conveniente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad en el reino y nosotros estamos aquí. ¿Sabe qué? Tenemos que preocuparnos por la palabra y ustedes en el momento que está, en la etapa de crecimiento que está, usted se va a preocupar por la responsabilidad que tiene. Entonces, mire, tenemos que entonces tener palabras para poder expresar lo que conviene o lo que no conviene. En 2 Corintios 12, dice, el exaltarse es apropiado, pero no es conveniente. La versión Oso dice, cierto, no me es conveniente gloriarme. Hay cosas que no le son convenientes a uno. Y el apóstol Pablo tenía de qué gloriarse, pero ¿sabe qué? Hay cosas que no son convenientes. En los evangelios, el mismo Señor Jesucristo en el Juan 16, ¿sabe qué le dice? Cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta. Pero ¿qué le está diciendo antes? En realidad, a ustedes les conviene. A ustedes les conviene. Entonces, ¿sabe qué? Es interesante entonces que la iglesia novia, también su aliento va a ser a manzana cuando entienda que este tiempo es el tiempo del Espíritu Santo y que tenemos que darle lugar y que nuestra boca, es cierto, Él es nuestro sumo sacerdote y está allá intercediendo por nosotros, pero ¿sabe qué? Quien está aquí con nosotros para enseñarnos, para cuidarnos, para protegernos, es el Espíritu Santo. Entonces, en nuestra boca, el llamado más cercano que debe haber, ¿sabe cuál es? Es el del Espíritu Santo. ¿Dónde está, Señor Espíritu Santo? Buenos días, Espíritu Santo. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Te estoy tratando bien? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Sabe? El Espíritu Santo es tan sensible, pero muchas veces lo olvidamos. Entonces, nuestro aliento va a ser cuando entendamos que es conveniente que el Espíritu Santo haya venido de nosotros. Pero también sabe que es conveniente que el Señor Jesucristo dice acá
el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo. Entonces nuestra voz, nuestro aliento va a ser con una fragancia a manzana cuando entendamos que el enemigo ya fue vencido. Cuando entendamos, ¿sabe qué? Que nosotros también se nos ha dado autoridad. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hablar de una manera diferente. Tenemos que comenzar a ver, ¿sabe qué? Que tenemos autoridad. Tenemos que trabajar en base a nuestra autoridad. Tenemos que trabajar en base a eso. Y muchas batallas podremos ganarlas, pero si entendemos que tenemos autoridad. Entonces, el segundo punto es que de nuestra boca hayan palabras y que salgan de la manera conveniente. Tercer punto. El mismo versículo, Proverbios 25. Manzana de oro en bandeja de plata. Así son las palabras dichas a tiempo. Mire esta versión. Manzana de oro con filigranas de plata es la palabra dicha oportunamente. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia novia, la iglesia que tiene un aliento agradable, esa iglesia debe tener palabras oportunas, dichas oportunamente. ¿Por qué? Mire, dos casos aquí. Daniel, Nabucodonosor, usted recuerda que el rey Nabucodonosor tuvo una gloria hermosa, el Señor le dio muchas cosas, pero viene un momento en que él comienza el orgullo, comienza la soberbia a llegar a su corazón y su manera de hablar ya cambia, pero viene una palabra oportuna de parte de Dios y le dan la revelación. Y le dicen que sabe qué, que su reino va a ser cortado, que él es como un árbol y que durante 7 tiempos va a estar viviendo con los animales hasta que él entienda que el Señor es el Señor. Él recibió la palabra oportuna. Hubo alguien que le dio la palabra oportuna a él. De igual manera, hoy en día, ¿sabe qué? La iglesia novia está llamada a dar esa palabra oportuna. ¿Cuántas personas estarán en este momento necesitadas de una palabra oportuna? Una palabra que los haga volverse al camino. Pero la iglesia novia tiene que venir y llamarla. La iglesia novia es la que tiene que estar, ¿sabe qué? Llenándose de palabra día con día para estar presta cuando el Espíritu Santo lo mueva. Segundo ejemplo que quiero dejarle con palabras oportunas. Jonás, y usted conoce esa historia, por eso no vamos a tocarlo tan a fondo. ¿Sabe por qué? Porque Jonás le dan una comisión, le dan algo que él tiene que desarrollar contra Nínive. ¿Por qué? Porque era una palabra oportuna de Dios hacia un pueblo. Pero él no entiende los procesos divinos. Él no entiende la manera. Y es bien difícil porque uno de los estorbos que va a tener la iglesia para que su aliento sea manzana, para que su aliento dé palabras oportunas, es el comenzar a pensar, querer analizar con su mente cómo Dios piensa. Pero Jonás viene, al fin recapacita y es enviado. Y él viene y da una palabra a todo Nínive. Y la palabra, ¿sabía qué es? Nínive va a ser destruida y recibe la palabra. Pero mire qué hermoso, qué importante, porque esa población, esa ciudad con tantos habitantes que tenía, recibió la palabra. Recibió esa palabra oportuna y ellos pudieron arrepentirse. ¿Sabe qué? De la misma manera hoy en día puede ser que haya muchos hermanos, inclusive nosotros mismos, estamos esperando una palabra oportuna que te diga, ¿sabes qué? ¿Sabes? Viene un proceso, viene un juicio, se ha levantado un decreto, viene una tribulación, es necesario que tú recapacites, es necesario que tú vengas y te limpies, es necesario que tú te consagres. ¿Sabes qué? Por el tema es necesario que cambies tu manera de hablar, porque esa manera de hablar, esa manera de expresarte, esa manera de actuar, no es la que Dios quiere. Es necesario entonces palabras oportunas para la iglesia. Y puede ser que hoy sea el día en que le esté hablando a alguien de parte del Señor y le diga, ¿sabes qué? La manera en que estás hablando, la manera en que estás actuando, no es agradable al Señor. Pero ¿sabes qué? Mi obligación con la palabra oportuna es darla.
Pero yo no sé si vas a actuar como Nabucodonosor, que recibió la palabra y continuó en lo mismo. Y el decreto vino. O vas a hacer como los de Nínive, que hasta los animales se arrepintieron. ¿Qué decisión? ¿Qué decisión va a tomar hoy? Segunda de Reyes 5. Mire otra palabra oportuna. Usted conoce la historia de Naamán. Naamán era alguien importante, Naamán era alguien que triunfaba, Naamán era alguien que era muy valiente, muchos logros, muchas cosas, pero tenía algo en su interior, lepra. Había lepra en él. Pero mire, se entera que hay un profeta que tiene sanidad, que puede curar, y viene y va. Pero había tanto orgullo, tanta soberbia en él que él esperaba que lo fueran a recibir con pompas y con esto, con bandas y con todo. Pero el profeta no hace así. El profeta no lo hace. Simplemente le manda a decir que se vaya a sumergir 7 veces. Y él se va molesto y comienza a hablar cosas, comienza a menospreciar las cosas tal vez de divinas. ¿Y sabe qué viene? Mire la palabra oportuna, mire lo que Dios utiliza, mire a quienes Dios utiliza en momentos oportunos. ¿Sabe qué le dice? Mire el verso 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted lo habría hecho. Mire qué palabra. Mire qué palabra, ¿sabe qué? No vino y le recetaron que saquen el pergamino y comiencen a ver. No, palabras oportunas. ¿Sabes qué? De igual manera, tú que eres iglesia novia, tú que eres un entendido en la palabra, es necesario que te dejes guiar por el Espíritu Santo para que en determinados momentos el Espíritu Santo te pueda usar como instrumento y puedas llegar a dar palabras oportunas. Palabras que puedan cambiar la vida de una persona. Perdóneme, pero Naamán se fue transformado. Naamán entendió quién era Dios. Posiblemente hoy me está escuchando alguien, ¿sabe qué? Que nuestro Señor Jesucristo, en un sacrificio de amor, vino y dio su vida por ti, por mí. Tal vez no lo entiendas. Y eso te haga llegar. Tal vez tú creas que nadie te ha amado. Tal vez tú crees que todos te menosprecian. Tal vez tú crees que no vales nada. Sí vales. Sí tienes un valor. Para Dios tienes un valor. Pero tienes que venir y acercarte al Señor. ¿Sabe qué palabras, qué cosa también quiero dejarle? Que hay momentos oportunos para expresar las peticiones. Mire qué interesante. Porque muchas veces oramos, está bien, oramos. Pero hay momentos oportunos para la petición. Mire qué interesante, porque en Lucas 17 me muestra un ejemplo, que el Señor Jesucristo dice que va pasando, va a Jerusalén y habían 10 leprosos. Mire qué interesante, porque habían 10 leprosos y la oración de ellos, ¿sabe cuál es? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Una oración oportuna. Una oración oportuna. ¿No será que hoy en día nosotros hemos entrado en ciertos legalismos que tenemos que orar 1 hora? Para que Dios nos escuche tenemos que orar 2 horas, tenemos que orar 4 horas. ¿Sabe qué? La oración que realmente tiene ese valor, ese peso, que va a tener ese aroma, esa fragancia manzana, o sea, aquello que salga del corazón y que tú le puedas decir al corazón, ¿sabes qué, Señor? Mira, soy un leproso, no puedo curarme, no puedo limpiarme, ¿sabes qué? Necesito tu bondad, necesito tu misericordia. Miren esos hombres, ¿sabe qué? Fueron sanados. Aunque al final solamente uno agradeció, pero fueron sanados. ¿Sabe qué? Lucas 18:35, un hombre sin visión y posiblemente hoy le esté hablando a alguien que no sabe para dónde va, que no sabe, va por aquí, el lunes va para un lado, choca el martes para otro y choca, va a otro lado, le dicen no, va para acá y no le sale, siembra algo y se le marchita, no tiene la visión de Dios. ¿Sabe qué? Es necesario que hoy entiendas que hay momentos oportunos y hoy es un momento oportuno en el cual tú le puedes decir, ¿sabes qué? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una palabra oportuna. Y tú como iglesia novia, ¿sabes qué? Debes estar presto a dar palabras oportunas.
tienes una comisión como escriba. Llevar la palabra de manera escrita. Entonces te hago ver en tus redes sociales qué publicas más. ¿Publicas palabras? ¿Estás evangelizando? ¿Por qué es necesario? Mira, con una palabra oportuna se puede abrir la visión de alguien. Mire, esta mujer, cuánto esfuerzo, cuántas oraciones haya hecho, no, pero ¿sabe qué utilizó? El momento oportuno para tocar el manto. Toca. ¿Cuál es el momento oportuno? Tú lo vas a sentir, vas a ver esa guianza. ¿Sabes qué, iglesia, novia? Tú vas a sentir un mover en el espíritu. El Señor te va a llevar a tu mente. ¿Sabes qué? Te va a recordar de alguien. No lo olvides. Toma tu teléfono, llámale y dale, ¿sabes qué? Solo dile, el Señor te ama, el Señor está contigo. Pocas palabras, ¿sabes qué? Pero de una manera oportuna. Tú no sabes qué reacción va a tomar en esa persona. Pero la iglesia novia tiene que tener ese aliento a manzana. La iglesia novia tiene que entender, dar esas palabras oportunas. Pero ¿sabes qué? Ya no puedes continuar callando. Y este ejemplo, hermano, tocaba mi corazón. Porque tal vez hay alguien, le voy a hablar a alguien, me va a escuchar a alguien que, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo estás pidiéndole al Señor algo y no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Mira esta mujer, el mismo Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué? No, es que yo no vengo para acá. El pan no es para los perros. Tal vez, perdóneme, ¿cuántas veces ya hasta dudamos que seamos hijos? Dudamos que el Señor nos escuche. ¿Por qué tan enojado? ¿Cuántas veces has pedido lo mismo? Y aquí, ¿sabes qué? ¿Qué le dice esta mujer? Una palabra oportuna, una palabra oportuna. Mire, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué le dijo? Una palabra oportuna le puede mostrar a nuestro Señor nuestra fe. Nuestra fe. ¿Sabes qué, amada iglesia? Ya no te quedes callado, ya no. Mire, también hay un tiempo oportuno, ¿sabe qué? ¿Para qué? Para que el Señor responda. Y usted sabe, hoy puedes estar en la misma situación de Pedro. Tú quieres levantar, tú quieres salir, ya no quieres estar haciendo lo mismo. Sabes que tienes que rediseñar tu manera de vivir, pero ¿sabes qué? Ese cambio, el salir de la comodidad que ha hecho que te estés hundiendo y hoy, ¿sabes qué? Necesitas decirle, mira, oraciones sencillas, Señor, sálvame. Una oración oportuna y Dios te va a responder en el momento oportuno. Pero la iglesia novia tiene que tener ese aliento a manzana en el cual, ¿sabes qué? Palabras oportunas. No te canses de leer la palabra, no te canses de orar, no te canses de estar ahí de rodillas y el Señor te va a utilizar como un instrumento para que lleves palabras oportunas a aquellas personas que se están hundiendo. ¿Sabes qué? Puede ser que hoy como escriba tú estés ahí en ese momento, has visto las olas, cómo se han levantado, las dificultades, lo grande que es de la dificultad de la economía, la salud, pero ¿sabes qué vengo diciéndote? Háblale al Señor, ahí hoy es el momento oportuno que tú vengas y le digas, Señor, sálvame. ¿Y sabes qué? Yo sé que mi Cristo oye. Yo sé que Él tiene sus oídos a ti. Dios te ama. Una palabra oportuna. La iglesia tiene que tener palabras oportunas. Pero también debes entender que el Señor, hay procesos y posiblemente te responda ahorita mismo o deje que tu proceso termine. A los amigos de Daniel, ¿sabe qué? Dejó que entraran al horno, que lo calentaran más, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la palabra oportuna que te vengo diciendo hoy? Dios es fiel. Dios es leal. Dios te ama. Tú eres su hijo. Él no te va a fallar. Aunque estés en ese horno, aunque lo hayan calentado 7, aunque lo hayan calentado 70 veces, ¿sabes qué? No vas a estar tú solo ahí. Ahí va a estar el Señor contigo, cuidándote, protegiéndote, porque así es la promesa que Él ha hecho y Él es fiel para cumplir sus promesas. Pero ¿sabes qué? Seamos fieles.
Una palabra oportuna. El aliento manzana es tener esa palabra oportuna. Siguiente punto. El mismo proverbio. Proverbio 25:11. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, pero quiero sumarla a la de la Pechita 2015. Manzana de oro en engaste de plata es el que habla la palabra. Perdóneme. Cuando leí esto, me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Creo que es la única versión que he encontrado hasta ahorita. Si usted tiene otra y puede mandármela, se lo agradecería. Pero fue la única que encontré que hablara de la palabra y lo colocara con P mayúscula. Entonces está hablando de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiero decirle? Como iglesia novia, nuestro aliento va a oler a manzana. ¿Sabe qué? Cuando le hablemos a las demás, pero la palabra del Dios. No lo que creamos, no lo que nos ha dado nuestra experiencia, sino que hablemos palabra. Comencemos a decirle y enseñarle a la gente palabra, la palabra del Señor. Mire, escrito está, así dice la palabra dice esto. Y uno de los ejemplos que le traigo, ¿sabe qué? Es cuando José se junta con sus hermanos. Y usted sabe que ahí yo creo que Jacob ya ha muerto. Y vienen ellos y tienen miedo, tienen temor. Y se acercan donde él y ellos van a, ¿sabe qué le dicen? Que somos sus esclavos. ¿Pero por qué le dicen eso? Porque hay temor y miedo en su corazón. Pero mire lo que le dice José. No tengan miedo. ¿Creen que puedo tomar yo el lugar de Dios para juzgarlos y castigarlos? Él estaba hablando de un versículo bíblico. Él no está dándole su experiencia. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy un hombre de palabra, yo soy iglesia novia, mi aliento huele a manzana. ¿Por qué? Porque yo hablo palabra. Palabra. Lo que usted tiene que hablar es palabra. No puede hablar experiencias. Entonces, por eso le dice, no tengas miedo. Yo cuidaré tus familias. ¿Pero qué los confortó a ellos? Que le hablaran palabra de Dios. Palabra de Dios. Mire otro caso. Usted recuerda cuando Lázaro muere, el Señor Jesucristo espera que termine el proceso. Espera que termine el proceso y viene y va. Llega al cuarto día. Y la primera que sale a recibirlo, ¿quién es? Es Marta. Y mira el Señor Jesucristo lo que hace. Comienza a hablarle y le dice él, si hubieras estado acá, yo sé que volverá a vivir en la resurrección. Marta hablándole palabra al Señor, pero él viene y le habla palabra con revelación y con el propósito en el momento oportuno. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? Te hago una pregunta. ¿Tú crees esta palabra del verso 26? Todo el que cree en mí nunca morirá. Porque es una palabra oportuna para alguien hoy en día. Entonces, mire, el Señor Jesucristo hablándole palabra. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Palabra le está hablando. Ahora, la iglesia novia con aliento manzana tiene que hablar palabra. Si la demás persona no le entiende o no lo cree, es ya problema de ellos. Pero la iglesia tiene que hablar palabra. ¿Por qué le digo esto si no le cree o no le entiende? Porque Marta no lo entendió. El Señor Jesucristo le está hablando palabra y ella sabe qué hace después. Cuando el Señor viene y pregunta dónde está Lázaro y dice dónde está, le dice quiten la piedra, remuevan la piedra. ¿Sabe qué es lo que le dice Marta? Marta, mire, Señor, ya llegue, porque hace 4 días que murió. Y mire la respuesta que le da el Señor. Jesús, no te dije, ¿sabes qué? No te hablé allá palabra, no te enseñé palabra allá que aún no has creído. Posiblemente hoy, ¿sabe qué? Si aún así, si enseñando, si la iglesia habla palabra, va a haber una fracción de la iglesia que no va a entender y que no va a creer. Imagínese entonces si hablamos en base a nuestras experiencias. ¿Usted cree que nuestras experiencias tienen el mismo valor o peso espiritual que la palabra de Dios? Jamás.
Entonces la iglesia novia con aliento manzana tiene que hablar la palabra del Señor. Y quiero dejarle esto, porque este versículo me gustó. Miren Malaquías 2:7. Los labios de un sacerdote, que jamás se le olvide esto. Usted es un sacerdote. Usted es una primicia. Y las primicias son una orden sacerdotal, un grupo sacerdotal, un pueblo sacerdotal. Esas son las primicias del Señor Jesucristo. Mire, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción. Se lo repito, ¿de la boca de quién? Del sacerdote, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Sí, a ti te estoy hablando, escriba, tú que tienes la obligación, tú que tienes la responsabilidad de leer palabra, de estudiar palabra, de meditar la palabra. ¿Sabes qué? Va a venir personas a buscarte a ti para que puedas explicarle, para que puedas darle la verdadera interpretación a la palabra. Mira, aquí lo dice, mira la pechita. Porque los labios del sacerdote guardarán el conocimiento y de su boca consultarán la ley. ¿Por qué? Porque es mensajero de Yahvé. Pero si aún con estas dos versiones usted no me cree, entonces mire, tengo que darle esto. Dios habla hoy 2002. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme. Y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción. Entonces, ¿sabe qué? Qué hermoso, porque esto confirma la iglesia novia con un aliento agradable, con una fragancia, su aliento con una fragancia agradable a manzana. Tiene que hablar palabra. Tiene que hablar palabra del Señor. Usted no puede venir, se le acerca un matrimonio y usted se le acerca, ¿sabe? Mire hermano, ¿sabe qué? Fíjese que yo todavía no estoy casado, pero mi hermana está casada y ellos se divorciaron. Entonces, ¿sabe qué? Mire, si su esposo trae tal cosa, no, yo considero que sí, hermana, mejor divórciese. ¿Sabe qué, hermano? El amor ya se terminó. Hermano, perdóneme, usted como sacerdote tiene que aprender a hablar palabra. El amor nunca acaba, dice la palabra. Esa es la respuesta que tiene que haber usted. No su experiencia, no lo que usted piensa, lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice. Siguiente punto. Proverbios 25:11. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. Entonces, mire, ¿le ha tocado dar consejo alguna vez a usted? ¿Le ha tocado aconsejar a alguien? Mire, aquí tenemos a Moisés. ¿Cómo estaba? Cargado, turbado. ¿Por qué? Porque todo lo llegaba a él. Jetro, su suegro, le da un consejo. Un consejo. Comienza a delegar. Entonces, mira, un consejo hermoso que tengo que darle. ¿Sabes qué? Tomemos la responsabilidad que cada uno tiene. El que está para grabar, grabar. El que está para escribir, escribir. El que está para revisar, revisar. El que está para hacer el libro. ¿Me explico? Cada quien tomemos una responsabilidad y no vamos a perder, ¿qué? El deleite. Vamos a soportar, ¿sabe qué? Las presiones. Igual aplíquelo a su casa, igual aplíquelo ¿a dónde? A su trabajo. Entonces la iglesia novia tiene que aprender a dar buenos consejos. Consejos basados ¿en qué? En la Biblia. Te hago una pregunta, ¿quién te aconseja a ti? ¿De quién recibes consejo? Tengo una vecinita que es buena. Ella sabe de todo, sabe medicina, sabe leyes, sabe mercadeo, sabe de todo. A donde ella voy. Hermano, váyase a la Biblia. En la Biblia está todo. Mire, ¿qué hizo Roboam? Le anduvo pidiendo consejo a todos. Y al final despreció el consejo de los ancianos. Y mire, tomó el consejo de los jóvenes. ¿Y cómo terminó? Tomando una decisión incorrecta, dividió su reino. Entonces, ¿a dónde vamos por pedir consejo? Tenemos entonces como iglesia que nuestro aliento debe oler a manzana. Nuestro aliento tiene que ser agradable y va a ser agradable, ¿sabe qué? Cuando los consejos que demos estén en base a la palabra. En base a la palabra. Mire qué interesante esto.
Otra vez, el mejor. El mejor. Porque aquí el pueblo estaba sumiso en maldad, había pecado, había esto, y los profetas y los sacerdotes en error. Pero viene el Señor, antes de derramar su ira, viene y le dice, ¿sabe qué? El Señor les dio el mejor consejo. El mejor consejo que hoy te puedo dar, ¿sabes cuál es? Pregunten dónde está el buen camino, las instrucciones justas en las que antes se orientaban y vuelvan a vivir conforme a ellas. Ya verás lo bien que te sentirás. ¿Sabes qué? Busca en la palabra, acércate a la palabra, lee la palabra, medita la palabra. Ahí es donde está, ¿sabes qué? El mejor consejo no está en las redes sociales, no está en los vecinos. ¿Sabes dónde está? Está en la palabra. Acércate a la palabra. Siguiente punto, creo que este es el último, espero. Cantares 2:3. Mire lo que dice la esposa. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado. Entonces, ¿sabe qué? Mire qué interesante, porque aquí entonces el manzano es figura de nuestro Señor. Y ella, mire qué interesante, porque ella viene y se va a sentar ¿a dónde? Ahí donde él, a su sombra. ¿Y qué hace? Come de sus frutos. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué significa la sombra? ¿Qué significa el hecho de que ella pueda irse a acercar, a sentar a la sombra de él y comer de sus frutos? Isaías nos lo explica. E hizo mi boca o mis palabras como una aguda espada. Bajo la sombra de su mano me cobijo. ¿Qué hay entonces en la sombra del manzano? Protección. Oseas 14:7. Todos vivirán en paz bajo la sombra de su árbol. Volverán a cultivar sus campos, verán flores, florecer sus viñas y disfrutarán del aroma del monte del Líbano. Entonces, ¿qué significa? Que la iglesia novia con un aroma a manzana, ¿sabe qué es? ¿Por qué? Porque está bajo la sombra del manzano, está bajo la protección del manzano, está bajo el rocío que va a caer ahí, sobre el cuidado, sobre la paz que da ese manzano, y está además comiendo las manzanas, comiendo eso. ¿Y qué simboliza eso? ¿Sabe qué simboliza? ¿Sabe qué le dice? En Salmo 61. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y encontraré mi refugio bajo la sombra de tus alas. Entonces, ¿sabe qué? El manzano simboliza a nuestro Señor Jesucristo, pero usted sabe que cuando Él ascendió, Él vino y mandó al Espíritu Santo. Y la protección entonces la tenemos ahí. Entonces, el aliento agradable a manzana, ¿qué significa? Nuestra intimidad con el Espíritu Santo. De nosotros debe saber entender el señorío y la divinidad del Espíritu Santo. De eso se trata el manzano, de estar bajo ahí, bajo su sombra y comiendo de sus frutos hermosos. ¿Debajo de quién estás tú? ¿Quién te protege? ¿Estás comiendo manzanas? Sí, hermano, todos los días me como 5. Tal vez no estoy hablando solamente de eso. Pero ¿sabes qué? Usted sabe la técnica que usamos para entender lo del Líbano, lo de los árboles. El Señor coloca ejemplos para que podamos tomar cómo funcionan aquí en nuestro mundo, para que lo apliquemos a la parte espiritual. ¿Usted come manzana? ¿Sabe usted que la manzana dice que ayuda a la digestión de alimentos ricos en grasa? Hay cosas difíciles de digerir. Pero si estamos bajo la sombra del manzano, si estamos comiendo de sus frutos, protección, paz, rocío, ¿sabe qué? Por difícil que sean las situaciones que vivamos, vamos a poderlas digerir. 2 manzanas al día, un auténtico tónico para el corazón y la circulación. ¿Sabe qué? Si nosotros estamos bajo ese árbol de manzano, estamos ahí, ¿sabe qué va a pasar? Esa circulación, esa sangre, la vida del espíritu va a llegar a todas nuestras áreas. Mire qué interesante.
Curiosamente, dice, esta fruta sí mismo es un arma no despreciable contra el estreñimiento. ¿Sabe qué? Hay cosas que no podemos deshacernos de ellas, de nuestro interior, pero el estar bajo ese manzano, el estar comiendo de esos frutos, va a ayudar que podamos desechar todo aquello que no es de beneficio a nuestro crecimiento. El simple olor a manzana tiene un efecto relajante y ayuda a bajar la tensión. Paz, nos va a dar paz. Ayuda a mantener un nivel equilibrado de azúcar. Nos va a dar dominio propio. El estar bajo el manzano, el estar comiendo los frutos del manzano, el estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, el estar bajo la guianza del Espíritu Santo, va a ayudarnos a tener un equilibrio. Pero mire, la manzana alivia enfermedades como la artritis, gota y reumatismo. Entonces, el estar bajo ahí va a hacer que avancemos y nos movilizamos de una manera diferente. ¿Estás avanzando? ¿Estás creciendo? Porque si no, tenemos que estar bajo la cobertura del manzano. Y ya solamente para terminar, ahí se lo dejo a usted investigación. ¿Sabe qué? Hay diferentes tipos de labios. También puede ser una enseñanza. Podemos sacar varios temas sobre la fragancia del aliento. Cuando usted mira labios, hay labios mentirosos, y mire, los labios mentirosos son una abominación a Jehová. Hay labios perversos, hay labios fatuos, hay labios llenos de ira, hay labios de lengua, hay labios mentirosos y hay lengua fraudulenta. Proverbios 7 dice que hay labios seductores, hay labios impuros. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere que nosotros, cuando abramos nuestros labios, sea para que podamos alabarle. El Señor quiere que nuestros labios sean labios santificados a Él. El Señor quiere que nuestros labios sean labios que estén siempre dándole la gloria y la honra. Y quiero dejarle nuevamente Malaquías 2:7. Y es que un sacerdote debe atesorar sabiduría y de su boca se espera que salga la enseñanza, pues es un mensajero del Señor del universo. Tú eres un mensajero, tú eres un escriba. Dentro de las acepciones está mensajero. Entonces, ¿sabes qué? Tu boca, tu aliento debe oler a manzana. Cantares 7:8, y cierro con esto. Preparé a la palmera, de sus racimos me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzana. ¿A qué huele tu aliento? ¿A qué huele tu aliento? ¿Cómo estamos hablando? Si somos iglesia novia, tenemos que entender que que nuestra boca está dada para darle alabanza, que nuestra boca está dada para darle la gloria todo el tiempo a Él. Ayúdenme a orar. Quiero cerrar esta palabra. He hablado 57 minutos. Acompáñenme ahí a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por tu bondad. Te doy gracias por tu cuidado. Te doy gracias por tu protección. Y quiero ponerte hoy, Señor, mi boca, mi manera de hablar, Señor. Mira todo lo que sale de mí, Señor. Tal vez nunca había prestado atención a lo que sale de mi boca, pero hoy en día, Señor, quiero primeramente pedirte perdón porque muchas veces con qué facilidad hablamos y nuestras palabras no son de edificación. Nuestros labios han sido muchas veces impuros, nuestros labios muchas veces han sido labios mentirosos, nuestros labios muchas veces se han prestado para mentiras, nuestros labios muchas veces han sido tan prestos para decir cosas que no edifican. Pero hoy en día, Señor, vengo colocándote mis labios, los labios de cada uno de los escribas, Señor, santifícalos. Santifícalo, Señor. Y permite, danos un espíritu de dominio propio. Permite que podamos llegar a ese manzano, a la sombra de ese manzano, Espíritu Santo, y poder comer de los frutos
de los frutos de ese manzano, Señor. Danos ese espíritu de dominio propio. Y hoy, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a poder llevar una palabra oportuna. Pon en cada uno de nosotros, Señor, palabras oportunas. Tu iglesia está triste, tu iglesia está desconsolada, tu iglesia está sin ánimos, tu iglesia está fría, tu iglesia se está alejando. Pero hoy en día, Señor, levanta ministros, levanta siervos, levanta escribas que vayan con una unción especial en sus labios, que hayan palabras de ánimo, pero que también, Señor, den la palabra como conviene, que también que sean consejos en base a la palabra, que se hable tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en nosotros un espíritu de sabiduría, pon en nosotros una guianza, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos aún de noche, que el Espíritu Santo pueda despertarnos, que Él pueda guiarnos a aquellas personas que están necesitadas de una palabra, que nos haga entender hoy en día que somos iglesia novia y que tenemos que presentarnos con una fragancia que sepa a manzano, una fragancia que nuestro aliento sepa manzano, y que eso solo lo vamos a ver, ¿sabes qué? Cuando tú comiences a dar palabras oportunas, cuando tú comiences a hablar la palabra que tú has leído. Que el Señor te dé discernimiento, que el Señor te dé revelación, que el Señor te haga entender la función que tienen los escribas para estos días finales. Palabras oportunas, palabras convenientes, dar consejos oportunos, pero también que podamos entender que debemos estar bajo la sombra del manzano. Padre, ahí donde cada uno de ellos está. No conozco la situación de todos ellos, pero si alguno de ustedes está así como Pedro hundiéndose, si alguno de ustedes no entiende, si alguno de ustedes no comprende, si alguno de ustedes sabe que se ha sentido olvidado, si alguno de ustedes ha sentido que ya no vale, que el Señor hoy en día tome y que mueva su mano, que su poder pueda llegar y te rescate. ¿Sabes qué? Ahí donde estás en tu interior, ahí en tu intimidad, ¿sabes qué? Dile, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia, clama por misericordia. Tal vez no la merezcamos, pero el principio dice que aunque no lo merezcamos, clamemos por misericordia. Tú eres un hijo, Dios te escucha, Dios te ama, Dios no te va a dejar solo. Dios va a estar contigo, así como estuvo conmigo, así como estuvo con los amigos de Daniel. Y de igual manera nos aferramos a esa palabra. Tu palabra dice que no lo dejarás, que tú estarás con nosotros todos los días. Que el Señor abra todas aquellas puertas de bendición que tienen que abrirse para cada uno de ustedes. Que de igual manera que el Señor pueda ponerlos bajo esa sombra de ese árbol de manzano y que ahí haya paz, que ahí haya protección para sus vidas, para la vida de su familia, para la vida de sus empleados. En el nombre de Jesús. Venimos, Señor, dándote a ti la honra y la gloria, y no queremos dejar pasar este momento. Si nos escucha alguien que aún no conoce del Señor Jesucristo, si aún no ha rendido su corazón, hoy vengo diciéndote, ¿sabes qué? Acércate al Señor. Ahí hay ahí vas a conocer la verdadera felicidad. Y si tú quieres que te orientemos, puedes hacer esta oración con nosotros. Señor Jesucristo, te reconozco ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Reconozco ese sacrificio de amor. Reconozco que tú nos amas. Reconozco y hoy quiero darte mi corazón. Hoy me rindo a ti y hoy quiero ser parte de esa familia. Hoy quiero ser un hijo tuyo. Si tú has hecho esa oración así de sencillo, ¿sabes qué? Dile, ya no aguanto, ya no soporto. Ayúdame, rescátame. Y de donde quiera que tú estés, el Señor es fiel. De ahí te va a rescatar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te muestre su misericordia día con día. A ti y a todos los tuyos. ¿Sabes por qué?
Porque eres hijo. ¿Sabes por qué? Porque eres un sacerdote. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Damos gracias al Señor, damos gracias al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.